Bueno, llegamos aquí a la tercera entrega de este streaming que hemos denominado Alguien tenía que decirlo. Bueno, mi nombre es Diego Cortés y bueno, vamos desmenuzando algunas cuestiones que nos parece que deberían estar incluidas en las agendas de los medios de comunicación y obviamente figuran por su ausencia. Venimos de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, se habla de un contundente triunfo de Adorni y del gobierno. Pero cuando uno ve cuáles son las ausencias, o sea, por la mitad del electorado que no fue a votar y cuál es la composición social de ese electorado, te das cuenta que los sectores más pobres, los más vulnerables, que han sido violentamente agredidos por el gobierno actual, no tiene quien les hable. Basta con pensar que Sergio Massa estuvo a un punto y medio de ganar en primera vuelta y luego de la campaña electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia, no hubo nadie que le hable a ese electorado. Todos están sorprendidos ahora por la apatía y por la falta de entusiasmo electoral. ¿Quién podría estar entusiasmado cuando no hay nadie que opere un discurso o marque una agenda? Todos, absolutamente todos, desde los más encumbrados del peronismo hasta todo el arco opositor e incluso dentro de las propias filas de la Libertad Avanza, están encasillados en la agenda que plantea el gobierno desde las barbaridades que dice en cada uno de los actos, de las entrevistas y cada participación pública, como así también todas las atrocidades que difunden con el ejército de troll que han armado, primero en la Casa de Gobierno y luego en el Centro Cultural Kirchner, donde con dineros públicos se arman noticias falsas y operaciones de prensa para trabajar en redes sociales, enturbiando todo ese mundillo. Ya lo había hecho Macri en su momento, y ahora las mismas herramientas las heredó Milei y las ejerce de la idéntica manera. No se puede contestar toda la cantidad de barbaridades que se dicen diariamente desde el gobierno, porque en esa parafernalia, en esa locura de abordaje de distintos temas, en el fondo lo que están haciendo es obturar y ocupar toda la agenda. Si alguien se tomase el trabajo desde la oposición o desde el peronismo a contestar todas las barbaridades, estaríamos incurriendo, o estaría quien lo intente, de alguna manera participando del engendro mileísta, indirectamente, obviamente. Hace falta alguien que plantee una agenda clara para el votante que no votó a Milei en la primera vuelta electoral y en la segunda del momento en que, en el 2023, cuando ganó Milei, plantear una agenda clara y una comunicación precisa para contener y construir una épica de esos sectores totalmente vulnerados y que no tienen voz. Y al sentir que no tienen voz, no participan y claramente, y es mi opinión absolutamente personal y de haber observado los guarismos de las elecciones anteriores de este año, los que no van a votar son votantes que no votarían a Milei. Por lo tanto, son votantes del arco opositor. Las peleas entre Cristina y Axel tampoco son muy alentadoras y que Grabois, que se llevó sin nada de aparato un 5% en la elección pasada, esté pensando en hacer un armado personal con el Frente Patria Grande, eh, tampoco son noticias muy alentadoras de que alguien pueda articular un discurso que contenga a los sectores que hoy no tienen quien los exprese. Tenía yo, por lo menos en lo personal, una alta expectativa del desempeño de la izquierda porteña, eh, que obviamente fue muy magro su desempeño, ya que, bueno, más o menos mantuvo los guarismos históricos, eh, pero el momento histórico que estamos atravesando es bastante complejo y uno podría pensar que algunos se volcarían a ese espacio buscando un sustento, una representación. Así que yo creo que hay que armar una agenda y se me viene a la mente mientras hablo con ustedes
las barbaridades que mandan a decirle, por ejemplo, a Lilia Lemoyne. Yo soy docente y plantean que los docentes no trabajan y que los resultados no son buenos y que entonces no hay que pagarles. Barbaridades libertarias del momento. Hoy, como en algún momento le contesté a Sergio Supo cuando hizo una editorial en Cadena 3 atacando a los docentes, estamos de moda los docentes siendo atacados. Las redes sociales está educando, la pornografía está educando, las mentiras del propio gobierno en redes sociales está educando, la pelea en los medios de comunicación de las oligarquías también está educando. Por lo tanto, los docentes ocupamos una parte que te diría, ocupamos tiempo, pero la potencia está puesta en estos otros artefactos o artilugios del poder. Y el ataque a los docentes tienen que ver que son los únicos que hoy pueden medianamente revertir la mirada y poner una agenda clara en términos de historia, en términos pragmáticos de la educación, para tener alumnos pensantes y que empiecen a observar lo que está sucediendo a su alrededor como persona comprometida con su sociedad. No es casual que el ataque sistemático a los docentes y a los periodistas que no dicen o que no acatan las órdenes del gobierno sean atacados violentamente, cada vez con más estridencia. Así que yo creo que si, volviendo a lo de Santoro, de la ciudad de Buenos Aires, le nacionalizaron la elección y Santoro quiso municipalizarla sin hablar de ningún otro. Fíjense si se hubiese pegado una figura contundente, ya sea Axel o Cristina, entonces hubiese sido una nacionalización para poder de alguna manera medir, ¿no?, quién traccionaba más de esos votos. O sea que fue Santoro contra Milei, no fue Adorni contra Milei. Y eso nos tiene que hacer reflexionar en las futuras formas y maneras de representar la voz del pueblo en los estamentos, ya sea en diputados, en senadores y en las próximas elecciones. Y el último dato para observar, para mí, tiene que ser cómo se va deshaciendo el PRO de Mauricio Macri y si sus votantes van a migrar en pleno a La Libertad Avanza o van a tener algún grado de autonomía que ponga algún límite a todos los excesos que comete el gobierno nacional, desde el intento de cooptar la Corte Suprema de Justicia por decreto, integrando miembros que no pasen por las legislaturas, por el Congreso básicamente, bueno, las leyes laborales, el aumento de la edad jubilatoria que está en el cajón, lista para ser usada por Sturzenegger en el momento en que logren una mayoría propia y que no la tengan que alquilar y, entiéndase, pagar y o sobornar dentro de la Cámara de Diputados y Senadores para imponer una agenda del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Donald Trump estadounidense, dicho sea de paso. Esa agenda es todo contrario a los intereses del pueblo y alguien tiene que intentar, de alguna manera, ponerle fin a esta enajenación de los bienes de la patria. Bueno, hasta acá llegamos en el comentario de esta semana. De alguien tenía que decirlo, no lo escucho en los medios de comunicación. Me encantaría que lo haga alguien mejor que yo, con más contundencia, con más trayecto, con más recursos, pero como nadie lo dice, bueno, vamos con este streaming que llamamos Alguien tenía que decirlo. Gracias.